cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Amigas de Totum Revolutum, estamos con un nuevo invitado, Gonzalo Morán, Cuslin y especialista en Enneagrama. Buenos días, Gonzalo. Gracias por atendernos esta mañana desde Madrid. Estamos muy contentos de tenerte en este programa. Deseamos que te encuentres a gusto y que te consideres como en casa. ¿Qué tal, Salvador? Gracias. Buenos días acá en esta mañana lluviosa en Madrid, pero bueno, vamos para adelante. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Buenos días, Edgardo. Gracias también por compartir la tertulia Totum Revolutum. Buenos días, Salvador. Buenos días, Gonzalo. Pues es un placer volver a reunirnos los domingos aquí para este gran encuentro. Esperamos sacar muchos aprendizajes. Gonzalo, hemos ido conociendo algunos aspectos del enneagrama. Por mencionar algunos, las 3 centros de inteligencia, los instintos, etc. Hoy queremos seguir conociendo y aprendiendo de esta sabiduría. Cuéntanos tu visión del enneagrama, qué es para ti y cómo llega a esta sabiduría. Bueno, para mí el enneagrama es la herramienta de autoconocimiento y de autotransformación más poderosa que existe. Y eso te lo digo desde un lugar de haber probado varias herramientas y varias terapias alternativas, ¿no? Pero cuando me encontré con el enneagrama fue cuando realmente todo el trabajo personal que yo venía haciendo realmente me cerró y se encajaron como todas las piezas de mi vida, ¿no? Más que nada me quedó claro por qué hacía lo que hacía, por qué y para qué, ¿no? Las dos cosas. Así que yo lo recomiendo porque realmente es una herramienta súper poderosa para la autotransformación, ¿no? Que nos enseña por qué tropezamos siempre con la misma piedra y cuáles son esas cosas profundas que nos motivan, ¿no? Y que estamos dominados por ese ego que tiene todas nuestras conductas y actitudes, ¿no? Y sobre todo nuestra visión del mundo, esa visión errónea y sesgada que nuestra personalidad nos hace ver del mundo, ¿no? Y lo bueno es que a diferencia de otras herramientas, esta es una herramienta psicoespiritual, es decir, que tiene un componente psicológico, que es muy importante y que es el primero que hay que aprender, y un componente espiritual, ¿no? Y tanto para mí como para mi compañera Gema, son las dos cosas súper importantes. El enneagrama no puedes ver solo la parte psicológica sin ver la parte espiritual, ni ir directamente a la parte espiritual sin haber pasado por la psicológica, porque justamente lo que le hace tan poderoso es la combinación de las dos. Digamos que el enneagrama dentro de la psicología estaría en la parte de la llamada psicología transpersonal, ¿no? Que es parte de la psicología humanista, que va como un paso más allá de la psicología tradicional, que se queda a lo mejor un poco en la mente, ¿no? Entonces, desde tu experiencia y desde tu dedicación a ayudar a las personas a conocerse, debes tener muchas experiencias. Cuéntanos a nosotros y a los oyentes algún caso de este gran paso, de este descubrimiento, especialmente, ¿qué significa descubrir el propio eneatipo? ¿Qué cambia? Bueno, es como, a ver, el enneagrama dice que, o nos hace ver, mejor dicho, como que nosotros en realidad, aunque nos parezca que estamos despiertos, estamos dormidos, porque estamos dominados por automatismos, ¿no? Y estos automatismos vienen de nuestro ego. La personalidad enneagramática está formada por un núcleo con dos elementos fundamentales, que son la pasión por un lado, que es una distorsión a nivel emocional, ¿no? Que tiene que ver con el centro emocional, y luego una distorsión de percepción o una distorsión cognitiva a nivel mental, que nos hace ver el mundo de una forma errada, ¿no? Y a través de esta visión sesgada es como nos vemos
a nosotros mismos, vemos a los demás y vemos al mundo. Entonces, una vez que uno empieza a trabajar con el eneagrama, ¿no? A través de la autoobservación, ¿no? Hay que tener como mucha autoobservación para poder descubrir cuál es esa pasión y esa fijación que te domina, ¿no? Es como que empezás el camino al despertar, a tratar de reconectarte con tu esencia, con tu ser esencial, ¿no? Porque lo que nosotros formamos en este mundo como una defensa ante este mundo es una personalidad falsa, no es el verdadero ser, ¿no? Entonces eso es para lo que te sirve el eneagrama, para transformarte. Y el mejor ejemplo yo lo veo en mí, ¿no? Cómo he cambiado muchas cosas, desde actitudes hasta formas de pensar, ¿no? Con mi trabajo con el eneagrama de más de 20 años. Es como que uno aprende a ser como más fiel a sí mismo, ¿no? Y como que lo importante aquí es pillar tú al ego y no que, como siempre, el ego te pille a ti. Gonzalo, nos encanta tu forma de transmitir, de comunicar. Queremos hablar del eneatipo 1. Desde tu perspectiva, ¿cómo lo definirías? ¿Qué rasgos pueden ayudar a identificarlo? ¿En qué hay que centrar la observación? Bueno, el eneatipo 1 está dominado por la pasión de la ira. Pero justamente esto es paradójico, porque en el eneagrama la ira es la más escondida de las pasiones. Si tú ves a gente del eneatipo 1 de cara al exterior, no es gente que está enojada o que parece iracunda. Al contrario, tú vas a ver que gente que es súper correcta, flemática, educada, de buenas a primeras, ¿no? Hasta que en un momento, por alguna cosa, le salta la térmica. Pero en realidad esta ira está reprimida, ¿no? ¿Y de dónde viene esta ira? Esta ira que puede aparecer como otras distintas manifestaciones, como puede ser irritación, impaciencia, intolerancia, enfado, críticas, falta de comprensión, ¿no? Pero nunca va a aparecer como esa ira bruta, ¿no? Es una ira reprimida que viene de la visión del mundo que el eneatipo 1 se empieza a formar cuando es muy chiquito, y esta visión del mundo que el eneatipo 1 tiene es la de que el mundo es un lugar que está mal, es un lugar incorrecto donde las cosas están mal porque la gente no hace lo que debe. Y ellos, a su vez, sienten como una misión divina, por llamarlo de alguna manera, la tarea de reformar y sobre todo corregir el mundo. Y obviamente al corregir el mundo se corrigen. Ellos empiezan por uno mismo, pero también corrigen a los demás, ¿no? Entonces es como que el eneatipo 1, estos iracundos reprimidos del eneagrama, tienen esta trampa de la corrección, ¿no? Como que sienten muy a flor de piel, muy en las venas, esta cosa de corregir. Tienen como un ojo entrenado para la mácula, ¿no? Un ojo entrenado para ver el defecto, para ver la mancha, para ver lo que está mal, porque ellos tienen en sí mismos esta misión de reformar y de corregir el mundo. Entonces, esto hace que sea gente muy perfeccionista, ¿no? Que están siempre fijándose en el detalle y que todo tiene que ser perfecto porque si no, no sirve, ¿no? Y esto a su vez le genera mucha tensión. Y ahí es donde ellos reprimen su pasión de la ira, y que por eso es que no la muestran abiertamente. Porque para ser una persona perfecta, digna y virtuosa, que es la imagen que los unos quieren dar, uno no puede ser una persona iracunda, ¿no? Entonces reprimen esa ira que sale, pero esto a su vez les causa como mucha frustración y resentimiento, ¿no? Entonces, por eso que a menudo en el eneagrama se lo conoce como el perfeccionista, ¿no? Pero no todos son como excesivamente perfeccionistas, ¿no? Hay algunos que son perfeccionistas y que sienten esta obsesión de mejorar y perfeccionar su entorno, digamos. Hay otros que ya de por sí se creen perfectos, ¿no? Que ellos son perfectos y que son los demás los que están equivocados, entonces se ponen como ejemplo. Y hay otros que son más que perfeccionistas, son como reformadores, como los cruzados de la Edad Media, que son con la Biblia rezando y con el mazo dando, como dice el refrán, ¿no? Como que hay bastantes matices en ese perfeccionismo.
¿no? Pero siempre lo importante es esa idea de perfección y por la otra, esta acción de la corrección, de corregir y mejorar el mundo, porque el mundo es un lugar que está mal, porque la gente no hace lo que debe, lo que justamente al eneatipo 1 le genera mucho resentimiento y frustración. Edgar, ¿quieres hacer alguna pregunta o algún aporte por tu parte? Sí, Salvador, gracias. Gonzalo, cuando has estado describiendo y cuando he conocido el eneatipo 1, veía reflejado a un profesor, que es el que tiene que corregir, que es el que tiene que muchas veces dar la imagen de perfección, tiene que dar el ejemplo, sí. Y más aún, ¿quién es el encargado de corregir y decir el buen camino? Pues es alguien que tiene una moral muy alta. Entonces, he visto reflejado a un profesor de ética, ¿no? A un profesor... Ética, que es la asignatura ideal para el eneatipo 1, ¿no? Hablar de porque ellos están como muy pegados a la ética, a la moral y las buenas costumbres, ¿no? Porque ellos tienen altos ideales y tiene que ver con esta cosa de ser virtuosos y dignos, ¿no? Entonces, esta característica, por una parte, parecería muy importante en el sentido de que quien no necesita, digamos, este mundo en estos momentos, valores éticos. Sin embargo, creo que además eso puede permitir que uno se afiance en su eneatipo, en su forma de ser. Un tema creo que es importante es cómo deslindar lo que es nuestra forma de ser ya aprendida, ¿no? Ya consolidada muchas veces, y dar el paso a descubrir que, bueno, ese rol, ¿no? Desde otras matrices psicológicas, pues es como la careta, el rol, el personaje en el que has estado viviendo, y cómo lograr un poco dar el paso para desenmascararte lo que hay detrás de ese eneatipo, ¿no? Claro, eso tiene un poco que ver con lo que les comentaba antes, ¿no? Con esto de la autoobservación, pero primero tenés que empezar autoobservándote para descubrir cómo funciona ese mecanismo del ego, es decir, cómo funciona, cuál es el mecanismo de esta ira reprimida, de este perfeccionismo, de este resentimiento, ¿no? De este ponerte ideales muy altos, ¿no? Y la vara muy alta que generalmente ningún ser humano llega a cumplir los estándares que el eneatipo 1 pone, ¿no? Y como vos decías, es bien el arquetipo de los profesores, del maestro de escuela, ¿no? De las institutrices alemanas, como estos caracteres como muy rígidos y hasta se diría que autoritarios, ¿no? Entonces, lo primero es enfrentarte a tu lado oscuro, a tus miserias y lograr ver, lograr reconocer cómo esa pasión y como esa fijación te llevan a actuar así. Y una vez que lo lográs ver, ¿no? Abrazar, darle un abrazo y darle una palmadita en la espalda y decir, bueno, funcionas así. Y entonces empezar a observarte, ya con la autoobservación y con pillar este mecanismo, ya es como que el carácter se empieza a flexibilizar un poco, ¿no? Y yo diría que el gran camino para el eneatipo 1, ¿no? Para estos perfeccionistas, es el camino hacia la serenidad, ¿no? Porque todo este perfeccionismo, esta sensación de que el mundo es un horror y ese peso que se pone en los hombros de que ellos tienen que mejorar el mundo, ¿no? Le genera como mucha tensión. El eneatipo 1 es un eneatipo muy tenso, ¿no? Como que está siempre con esa tensión y si tú le ves la energía parecen como un volcán a punto de explotar a veces, ¿no? Entonces el camino a la serenidad les ayuda para eso, ¿no? Aprender que ellos no tienen, que no está en sus hombros mejorar el mundo, ¿no? Y que tienen que ser más calmos y serenos y sobre todo trabajar la aceptación, que es algo que les cuesta mucho a los unos, ¿no? Aceptar que las cosas son de una determinada manera y que ellos no pueden hacer nada al respecto y que el universo sabe cómo hacen las cosas, ¿no? Entonces que el eneatipo 1 tiene que aprender a relajarse, porque aparte tienen un crítico tanto interno como externo, porque con los demás a veces en sus críticas y en sus juicios pueden ser lapidarios, ¿no? Entonces tienen que aprender a relajarse, ¿no? A
relajarse, a conectarse más con sus instintos, porque es muy paradójico, porque el eneatipo 1 es de la tríada instintiva, entonces debería estar muy en contacto con su parte instintiva, ¿no? Pero justamente, como la parte instintiva para ellos representa el caos, ¿no? Entonces tratan de reprimirlo, entonces es un carácter instintivo, pero que reprime su instintividad. Y justamente conectarse de una manera sana con su parte instintiva los ayudaría al trabajo personal. Cuando hablas de, creo que es una parte importante que puede ayudarnos a todos a comprenderlo mejor, es quizás profundizar un poco en el ego, porque claro, supongo que el ego casi siempre se le caracteriza porque por esta presunción de que tienes, de que tienes razón. Y en el caso del eneatipo 1, pues es especialmente alguien que se siente en la posesión de la verdad, y por eso supongo que debe ser incluso más difícil reconocerse en este eneatipo. ¿Cuál es un poco la experiencia? Exactamente, mira, y me diste pie a una anécdota. El otro día estuve con un amigo con un amigo mío que es un 1, aunque yo no le hablo del eneagrama a él, ¿no? Yo realmente ahora, con mis amigos que no me preguntan, o con la gente que no me pregunta, yo no hablo de eneagrama, yo solamente hablo de eneagrama con los que se mueven en el círculo. Muy diferente a cuando yo, que es muy común esto, cuando uno recién empieza en el eneagrama, quiere tipificar a todo el mundo y hablarle a todo el mundo de eneagrama, ¿no? Pero ya 20 y pico de años después, yo ya no le hablo a la gente que no me pregunta. Pero el otro día estaba cenando con él, y es un 1 de libro, y me preguntó justo, me empezó a preguntar del eneagrama y qué carácter pienso que era él, y bueno, yo le dije, mirá, me puedo equivocar, pero todo apuntaría a que eres un 1, ¿no? Y le dije cómo era la visión del mundo, y ¿qué me contestó? Pero claro que el mundo está mal, y hay que cambiarlo porque la gente hace todo mal, ¿no? Entonces, claro, a una persona así es muy difícil involucrarlo en el trabajo personal. Y te estoy hablando de una persona relativamente joven, de 42, 43 años, ¿no? Pero él estaba convencido que no necesitaba cambiar, ¿no? Y yo, entre las cosas que le contaba de para qué sirve el eneagrama, yo le decía, porque en realidad nuestro carácter hace que estemos dormidos y te ayuda a despertar. Y él me contestaba, pero yo ya estoy despierto, yo no necesito despertar, ¿no? Es como que el eneatipo 1 tiene esta rigidez, no solo física de personalidad, sino en la mente, ¿no? Como que ellos realmente se creen los dueños de la verdad y siempre van a tener razón. Discutirle a un 1 cuando está tomado por su ego, cuando está tomado por su pasión, es muy difícil, porque siempre te la van a querer ganar, porque ellos se creen que están en posesión de la verdad, ¿no? Entonces, a una persona así, estoy hablando a una persona que no sintió el llamado del desarrollo personal, ¿no? Porque yo conozco muchos 1 que han hecho un trabajo personal impresionante, y aprovecho para mandarle un beso a Bea, que es una 1 que está haciendo un trabajo espectacular, que vos la conocés, Edgar. Pero entonces es muy difícil, ¿no? Porque es una persona que se posiciona así, como dueños de la verdad, en el tener razón, es como muy difícil explicarles las cosas, ¿no? Aparte, no es solo que ellos se creen los dueños de la verdad, sino que te hacen ver que vos estás equivocado, ¿entendés? Entonces, esto hace que ellos se planten siempre como una especie de púlpito, ¿no? Como si dieran cátedra desde un púlpito, y siempre se sienten moralmente superiores a vos, ¿no? Entonces, claro, una persona así, si no sintió por alguna cosa el llamado al desarrollo personal, bueno, es muy difícil discutirle, ¿no? Entonces, ¿qué hice ante mi amigo? Seguí cenando y cambié de tema. Estar tomado por la pasión es un poco, me describía, hay distintos momentos para una persona, digamos, que está llevando una vida normal, que no se plantea en un principio que tenga que hacer un cambio, pero quizás son esos momentos más críticos en los cuales está tomado por la pasión, como que hay otros momentos en que a lo mejor
por algún trabajo personal, puede estar en una situación más equilibrada, ¿no? Un poco estos estados, ¿cómo se dan? Háblanos un poco de esto, que creo que aclarará mucho. Claro, bueno, el caso que te comentaba antes es una persona que como que no sintió el llamado del desarrollo personal, pero por supuesto es lo que dije, ¿no? Hay muchos unos que se embarcan en el trabajo personal, que sienten ese llamado por alguna causa, razón o circunstancia, y realmente hacen un muy buen trabajo, ¿no? Y empiezan a relajarse y a flexibilizarse, y sobre todo a darse cuenta de que entre el blanco y negro que ellos tienen, ¿no? Que también hay todo una gama de grises, que es una cosa que ellos, cuando están tomados por su ego, cuando digo tomados por su ego, es que estas defensas, esta personalidad es lo que domina, ¿no? Que no tienen flexibilidad en su carácter. Y se empiezan a dar cuenta que hay otros colores más del blanco y negro, ¿no? Porque también son como muy dogmáticos, son como muy terminantes. Entonces empiezan a relajarse, empiezan a ver que no todo tiene que ser blanco-negro, sino que hay muchos grises, ¿no? Y también así, de a poquito empiezan a escuchar las opiniones de los demás y también empiezan a bajarse de su pedestal y ver que el otro también no necesariamente está equivocado y que también puede tener razón, ¿no? Y que a lo mejor hay, sobre una misma cosa, hay múltiples visiones, que no hay una sola visión que es la de ellos, ¿no? Ese es un poco el uno cuando empieza con el trabajo personal, ¿no? Y empiezan como a ser gente más alegre, ¿no? Más suelta, más flexible y no esa persona extremadamente rígida y seria con el dedito levantado acusador que suelen ser, ¿no? Entonces se conectan un poco, es como que recuperan esa parte lúdica, ¿no? Que perdieron cuando eran niños, porque inclusive de niños ya aprenden a ser pequeños adultos, ¿no? Niños muy serios que hasta van retando a los adultos, ¿no? Ya empiezan a levantar el dedo desde pequeños, ¿no? Y son niños como muy antiinstintivos, ¿no? Que aprendieron que el deber está siempre antes que el placer, ¿no? Entonces, claro, es como que cortan sus alas de niño y se vuelven pequeños adultos, ¿no? Entonces se desconectan de su instintividad y de su parte lúdica. Entonces un uno que está en el trabajo de desarrollo personal, una de las primeras cosas que recupera es esa parte lúdica, juguetona, ¿no? que tenemos todos los seres humanos, nuestro niño interior. Gonzalo, sabemos que has escrito un libro con un título muy sugerente, Bajas Pasiones, con precisión de cirujano y humor cáustico. Presentas un panorama detallado de las 27 bajas pasiones, entretejiendo la teoría con más de 500 ejemplos prácticos de personajes de series de televisión. Gonzalo, háblanos de tu libro. Exactamente. Yo me hice conocido en el mundo del eneagrama en su momento porque yo empecé a escribir el primer blog de eneagrama que hubo en lengua castellana, ¿no? Porque todos los blogs de eneagrama que había hace 17 años que lo escribo. Entonces, los blogs que había en esa época eran todos en inglés, ¿no? Y yo empecé a escribir el primer blog en eneagrama. Y aparte empecé a hacer, como analizar series y películas desde la óptica del eneagrama, ¿no? A mí siempre desde chiquito me fascinó mucho la cultura pop, la cultura popular, y me gusta mucho ver series y películas. Aparte, yo justo cuando me cruzo con el eneagrama, estaba cumpliendo una asignatura pendiente que tenía de joven, que era estudiar guión de cine y televisión. Yo me especialicé más que nada en televisión. Entonces, para la clase, para mis clases de guión, yo me tenía que ver temporadas de series enteras, porque fui el único alumno en esa promoción que eligió televisión, pero todos los demás habían elegido cine. Entonces yo me iba, que todavía existía Blockbuster, en esa época, la compañía esta de alquiler de películas, en CD, y bueno, y me alquilaba temporadas enteras, ¿no? Y claro, como ya hacía un par de años que estaba estudiando eneagrama, me salía solo esto de empezar a analizar los personajes, ¿no? Y entonces, bueno, me especialicé en eso, en hacer análisis de los personajes de las series y empecé a escribir blog. Además, yo me especialicé en un tema del eneagrama que son los
subtipos, ¿no? Porque es como que cada uno de los 9 tipos de personalidad es como si se declinara en 3 sabores, ¿no? Como que cada pasión, esta energía impulsiva y dominante de cada tipo se manifiesta de 3 formas distintas según el instinto dominante que uno tenga, ¿no? Y eso se llaman subtipos, que nos agrandan el panorama del eneagrama en vez de 9 a 27 tipos de personalidad. Ay, me agarró una tos. Bueno, esto lo corto al igual. No, nos agranda a 27 tipos de personalidad, ¿no? Y bueno, y yo me especialicé en eso. La corriente que yo sigo, el que más desarrolló este tema, fue el maestro Claudio Naranjo, que cumplió años justo el otro día, el 24 de noviembre. Hubiera cumplido años, pobre, porque falleció hace 3 años, ¿no? Y él fue el que desarrolló toda esta parte del eneagrama de la personalidad, de la psicología, que él le llamó la psicología de los eneatipos, y justamente su piedra angular fueron los 27 subtipos, ¿no? Y yo empecé, desde que empecé en el eneagrama, empecé a investigar mucho en esto, porque me fascina mucho. Y mi libro fue un resultado de todos esos años de investigación de la teoría y de la práctica, por un lado, y de tantas series y de tanto que me metí en la cultura popular, ¿no? Entonces, maridé el eneagrama y esta parte de los subtipos con la cultura popular, y de ahí salió mi libro, Bajas Pasiones, los 27 subtipos del eneagrama a través de la cultura pop, que lo pueden conseguir por Amazon. Explícanos, por favor, los subtipos para recordarnos cómo se forman a partir de los 9 eneatipos principales. Bueno, a ver, primero tenemos que saber que al igual que los animales, nosotros también tenemos instintos, pero a diferencia de los animales que usan cada instinto cuando corresponde, nuestra parte racional nos hace que nosotros tengamos una jerarquía de instintos. O sea, los instintos son muchos, pero digamos que desde el eneagrama, básicamente los podríamos agrupar en 3 instintos madres, ¿no? Que son, el primero es el instinto de autoconservación, que tiene que ver con las necesidades básicas, con la supervivencia, con el refugio, ¿no? Con todo lo que yo necesito. Necesidad y refugio y supervivencia son las palabras claves, ¿no? Y este fue el primer instinto que surgió en la vida, en los animales, ¿no? Luego viene el instinto sexual, que tiene más que ver con nuestro sistema límbico, con el sistema emocional, ¿no? Y que tiene que ver con el deseo, con lo que yo deseo, y también en los animales con esta cosa del apareamiento, ¿no? Pero en los seres humanos tiene más que ver con esta cosa de las relaciones íntimas y con la búsqueda de una pareja ideal que nunca se encuentra, ¿no? Y luego el último instinto que nació en los animales es lo que llamaríamos el instinto social, que en los animales tendría que ver con la manada, ¿no? Con esta cosa de estar en manada y protegerse unos con otros, y que en los seres humanos el instinto social tiene que ver con lo que se busca y sobre todo con la pertenencia, ¿no? Primero con la pertenencia primaria, con qué lugar ocupo yo en mi familia, y después eso se hace como una cosa más macro, y es qué lugar ocupo yo en la sociedad. Estoy a la misma altura que los demás, estoy por arriba y estoy por abajo, ¿no? Entonces, podemos decir que los seres humanos tenemos estos 3 instintos básicos: el de autoconservación, el sexual y social. Entonces, cuando uno combina estos 3 instintos con cada pasión eneagramática, tenemos que la pasión se manifiesta de 3 maneras distintas. Y por ejemplo, en el eneatipo 1, eso hace lo que les comentaba antes, ¿no? Que los 1 se dividan en perfeccionistas, perfectos y perfeccionadores, ¿no? Tenemos el subtipo 1, autoconservación, que esos son los verdaderos perfeccionistas, ¿no? Que quieren perfeccionarse primero ellos mismos, porque es el 1 que tiene más conciencia de no ser perfecto, ¿no? De ser defectuoso. Entonces están siempre con esa ansiedad y con esa preocupación por no ser perfecto, y sienten la necesidad como de perfeccionar todo su entorno. Luego tenemos el 1 social, ¿no? Que esos serían los perfectos
del eneagrama, pues ellos piensan, este es en el que se ve más la rigidez y esta actitud de superioridad moral, ¿no? Es un poco el arquetipo de la institutriz alemana, ¿no? Estas cosas son muy rígidos, inflexibles y adquieren poder a través de hacer sentir a los demás equivocados, ¿no? Ellos son los que siempre tienen la razón y no hay Cristo que se los pueda torcer. Y inclusive, aunque vos estés seguro, el uno social te va a convencer de que estás equivocado. Y finalmente tenemos el uno sexual, que es lo que se llamaría la contrapasión. ¿Por qué? Porque los otros dos unos reprimen la ira y la tapan de otra cosa. Por ejemplo, el uno de conservación reprime su ira y la tapa con preocupación, ¿no? El uno social la tapa con superioridad, rigidez e imperturbabilidad. El uno social es como bastante imperturbable, bastante flemático. Pero el uno sexual, pobrecito, como encima es un carácter doblemente instintivo, porque pertenece al centro instintivo y además al instinto sexual, por más que trata de reprimir esa ira, la reprime un poco, pero luego siempre encuentra alguna forma para sacarla afuera y explotan como un volcán en erupción. Este es el uno que yo les explicaba antes, que es como un cruzado evangelizador de la Edad Media, ¿no? Con la Biblia rezando y con el mazo dando, ¿no? Y ellos tienen como un ideal de las relaciones, ¿no? Ya sean relaciones de pareja o relaciones íntimas con los amigos o con la familia, y la gente tiene que ajustarse a ese ideal, y si no cumplen ese ideal, el uno sexual se va a poner en la misión que sienten ellos de reformar a la gente. Gonzalo, el tiempo nos juega una mala pasada cuando estamos tan a gusto. Antes de despedirte, queremos obsequiarte con un toque musical, un sonido especial para ti. ¡Ay, qué bueno! Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and Mi canción favorita, This Is My Life, de Shirley Bassey. Muchas gracias. Me emociona. Muchas gracias por tu presencia, amiga. Hemos pasado un rato muy ameno y hemos aprendido mucho sobre el tipo 1. Y esperamos volver a tenerte y contar contigo para próximos programas. Gracias, Gonzalo, de corazón. Por supuesto, Salva y Edgar, primero muchas gracias por invitarme y desde ya cuenten conmigo para futuros programas que seguiremos adentrándonos en este tema tan apasionante que es el eneagrama y viendo cada uno de los eneatipos para ver cómo uno se puede transformar y despertarse un poco de este letargo en el que estamos viviendo en la vida y tener como una vida más sana, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, contaremos contigo. Y también, Edgar, gracias por todas las aportaciones y por este programa también. Gracias, Salvador. De totum revolutum, el proceso de autoconocimiento es uno de los aprendizajes más importantes de la vida. Sin saber quiénes somos realmente, casi todo lo demás nos sobra. En Todo Cambia te acompañamos en tus búsquedas, encontrar las herramientas para este caminar que dura toda la vida. Siempre podemos conocernos más. El eneagrama, como sabiduría ancestral, es un instrumento que nos conecta con la esencia para conocernos, para saber quiénes somos, encontrar el sentido de nuestra vida, la misión para la que hemos venido a la vida. Desde vuestro programa Todo Cambia, les acompañamos en vuestro proceso. Atrévanse a encontrar vuestra más auténtica esencia. Gracias, Gonzalo, gracias, Edgardo, por vuestras aportaciones. Gracias. Listo, cierro la grabación. Cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño.